en esta computadora. Ya está grabando. Después necesitamos compartir la pantalla. Compartamos la pantalla. Ahí estamos. ¿Ahora sí me ven? Sí, ¿Sí? señor. Ok, qué bacán. Entonces ya tenemos la pantalla compartida. Ahí está. Entonces decía, si tenemos una viga simple, ¿no? Esta viga simple me va a producir un diagrama de cortantes, ¿no? Ahora vamos a trabajar con el diagrama de cortantes, ¿no? Entonces mi diagrama de cortantes será una cosa así, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Entonces yo voy a tener acá un corte como P medios, un corte que va de P medios a menos P medios, o sea, ahí está el P, ¿ok? Y acá cierro con P medios, ¿no? Entonces, de mi diagrama de cortes, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo la viga, ¿no? Imagínense, yo pude haber tenido una viga compacta, no compacta, o esbelta, lo que fuese, ¿ok? Yo voy a tener un valor de BU. En este caso, yo puedo tomar como cortante, ¿no? El valor del corte del apoyo. Entonces yo puedo decir, este es mi valor de BU, ¿ok? Entonces, para este cortante de BU, ¿no? Yo debería de cumplir que este valor debería ser menor o igual que phi por Bn, ¿ok? El phi vamos a considerar siempre 0,90, salvo algún caso especial, y el Bn es 0,6 de Fy por el área del alma, ¿ok? Así como nosotros decíamos anteriormente que si yo quiero momento, si yo quiero resistencia a momento, yo tengo que hacer crecer el peralte, ¿no es cierto? Pero si yo quiero resistencia al cortante, entonces yo tengo que hacer que mi alma o sea gruesa o sea grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esta área del alma que le estoy achurando, ¿ok? Es que depende la resistencia, ¿no? Entonces, si yo tengo acá TW y yo tengo acá el H, entonces mi AW va a ser HTW, ¿ok? Entonces, siempre ese valor es el único que me va a dar la resistencia del, del alma, ¿ok? Y este factor lo van a multiplicar por un coeficiente que se llama CB1, ¿ok? Entonces, esa es mi resistencia. Para que sea un diseño tiene que cumplir esto. Entonces, esto que está aquí, ¿no? Que estoy diciendo, todo esto de que tengo acá es el BN, ¿ok? Eso que tengo acá es este BN, ¿ok? Ya, analicemos eso, ¿ok? El FY no va a variar. El AW tampoco va a variar, ¿ok? Cuando yo tengo mi perfil, ¿ok? El CB, ¿qué cosa es el CB? CB es un coeficiente que es menor a 1. O sea, su valor máximo va a ser 1. Y cualquier otro valor lo va a achicar esto. ¿Me entienden? Entonces, el valor de CB no va a ir más allá que la unidad. Eso quiere decir que la resistencia queda dado por esto. ¿Quién es el culpable de la resistencia? Solamente el área del alma. ¿Ok? Entonces,
Cuando uno tiene la viga, pero la viga tiene que el alma, igualmente que en los casos anteriores, esta alma puede ser compacta, puede ser no compacta o puede ser esbelta, ¿ok? Cualquiera de los tres. Entonces, en especial cuando el alma es no compacta y más aún cuando el alma es esbelta, es que nosotros vamos a necesitar ayuda. ¿Qué ayuda? Vamos a necesitar a los atiesadores, ¿ok? Entonces, los atiesadores son planchas que me van a ayudar no a dar más resistencia. Entiendan, los atiesadores no dan resistencia. Los atiesadores evitan pandeo. Eso es lo que hacen los atiesadores. Evitar pandeo, nada más. El atiesador no da resistencia. La resistencia, vuelvo a insistir, está en el área del alma. Si ustedes quieren más resistencia, hacen crecer el alma. ¿Ok? La resistencia no está en los atiesadores. Los atiesadores son para evitar un pandeo. Entonces, ¿a qué conocemos como un atiesador? Entonces, ahí viene el otro punto, ¿no? Estas vigas pueden diseñarse sin atiesador. Entonces, eso correspondería al grafiquito que he dibujado arriba, ¿ok? Y con atiesador, o con atiesadores, debería ponerlo, ¿no? En plural, ¿ok? Entonces, en ese caso, cuando yo digo voy a tener atiesadores, entonces mi viga, que es esta, ¿ok? Y que ya sabemos que su resistencia está en el alma, vamos a agregarle los atiesadores de alma, ¿ok? Los voy a poner en celeste, ¿ok? Entonces le vamos a poner unas planchas acá, ¿ok? Unas planchas así, que va a apuntalar al alma, ¿ok? Pueden ir por un lado, como pueden ir por los dos lados, ¿ok? Así. ¿Ok? Entonces voy a colocar estas planchas, ¿ok? Estos son los atiesadores de alma. Si yo lo hiciese un corte, ¿ok? Si yo lo viese, vamos a decir, desde acá, entonces lo que yo vería es lo siguiente, ¿no? Primero veo mi ala. Esta es mi ala, ¿ok? Vista en planta, ¿ok? Después veo mi alma. Esta es mi alma. Y después voy a ver a mis atiesadores. Entonces mis atiesadores van a estar acá, como planchas perpendiculares a mi alma, ¿ok? Así, van a estar así. Entonces, cada cierto tramo, o cada cierto espacio, yo lo voy a colocar, ¿ok?
Entonces, esto tiene un espaciamiento. ¿Ok? Entonces, cada atizador tiene un corte diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense, el diagrama de corte va a variar. No necesariamente tiene que ser el que yo tengo ahí al costado. ¿Ok? Porque si yo tendría una carga repartida, tengo una variable. Entonces, estos atizadores van a estar espaciados una distancia como A. ¿Ok? O sea, voy a ponerle una distancia modular. ¿Ok? Así. Entonces, estos atizadores van a estar espaciados cada A. ¿Ok? De esa manera nosotros vamos a conocer el valor de quién, el valor de CB1. ¿Ok? Entonces, y esto que estoy mencionando corresponde a un primer caso. ¿Ok? En ese caso yo tengo, voy a decir acá, voy a poner un caso A. ¿Ok? Que voy a decir vigas sin flujo de corte. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere el flujo de corte? Lo voy a explicar luego. ¿Ok? Ahorita simplemente véanlo como que tengo una viga y esa viga no va a tener un flujo de corte. ¿Ok? Entonces, como les dije, el atizador se usa para evitar el pandeo. ¿Ok? Lo cual quiere decir que si yo viese a los atizadores en una vista, no como en la XX que he puesto acá, ¿ok? Yo he puesto acá un corte XX, ¿no? Este es mi corte XX, el que estoy mostrando aquí. Sino más bien acá yo mostrase en elevación a la viga. En elevación a la viga yo vería mi viga de esta manera. Acá están mis alas, ¿ok? Y mis atizadores van a aparecer en esta vista, cuando yo tenga atizadores, ¿ok? Entonces, mis atizadores van a aparecer por acá, ¿ok? Acá va a estar mi atizador así. Acá va a estar mi atizador aquí. Acá va a estar mi atizador aquí. Como ya sabemos, esas distancias son cada A, ¿no? ¿Okay? Entonces, cada A yo estoy colocando, ahí se movió esta cosa. Cada A yo voy a estar mostrando eso, ¿ok? Entonces, cada A, esto es A, yo tengo el atizador así. Cuando yo digo sin flujo de corte, es que ustedes la van a ver así. Van a ver, hay un atizador, hay una plancha, y yo no tengo nada pandeado. ¿Ok? Es decir, nada pandeado entre los atizadores. A eso eso es lo que estoy comentando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo primero para el diseño de las vigas? El alma
y el otro es cuánto vale CB1, ¿ok? Y el otro es cuándo es que pongo los atizadores, ¿ok? Entonces, vamos a la norma ahora. ¿Dónde está esta cosa? Quiero estar acá, acá. ¿Cuántos tenemos? 24. ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos todos. Aunque últimamente están fallando bastantes, ¿no? Sí. Espero que no se estén enfermando. Puche, que hoy en la mañana, ayer en la noche estaba viendo el noticiero, ¿no? Y me asusté. Realmente me asusté en la tarde, cuando decidí ir a ver el mar. Entonces me subí en mi auto, bien con máscara, escalafandra y todo, ¿ok? Y me fui a ver el mar. No se imaginan la cantidad de gente que había. Era un domingo cualquiera y la gente con los carros y caminando frente al mar y yo dije, por eso es que hay contagiados. Ok. Entonces, este es el capítulo G, que es un capítulo especial para lo que es cortante, y tiene un tratamiento muy especial para las secciones cajón y secciones tubulares, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Pero, en general, nos dice pues que el phi vale 0,9, que la resistencia es la que ya les dije, BN06 FIAW por CB1, salvo de que yo tenga una sección que sea compacta, ¿ok? Y fuera de que sea compacta, sea rolada, ¿ok? Entonces, cuando la sección es rolada, o sea, echen caliente, ¿ok? Que sale de la siderúrgica con H sobre TW de 224 raíz de E sobre FY, el phi vale 1 y el CB vale 1, ¿ok? Entonces, eso se va a dar, ¿no? Generalmente sin atizadores, ¿ok? Generalmente, ¿ok? Entonces, lo único que tendría yo que cambiar acá es, vamos a poner una nota. No, no. A ver, tengo que dejar de compartir para volver a entrar. Es una falla esta cosa. Ok, ahora sí tengo que volver a compartir para volver a entrar. Ok, ahora sí puedo compartir. No sé por qué, así. Ok, entonces acá yo haría esa nota. Si yo tuviera un perfil rolado, y H sobre TW fuese menor o igual que 224 de la raíz de E sobre FY, si se cumple eso, entonces yo tuviera que el phi es igual a 1 y el CB es igual a 1. O sea, no hay que calcular nada, ¿ok? Pero, ¿cuál es la condición? Rolado, ¿no? Tiene que ser rolado, ¿ok? Y tiene que cumplir esta esbeltez de alma. Si no es así, entonces el CB lo tengo que calcular, ¿ok?
El CB, entonces, en ese caso, va a tener que calcularse el CB1, perdón, debo de mencionar, es el CB1, bajo este protocolo. ¿Ok? Este protocolo exige que primero yo conozca a KB. Entonces, olvidémonos de esto primero y vayamos a definir cuánto es que va a valer el valor de KB. ¿Ok? KB vale 5.34 cuando yo no tengo atiesadores. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿cuándo es que yo no pongo atiesadores? Eso está más abajo. ¿Ok? Yo no necesito atiesadores cuando h sobre tw es menor que 2,46 de la raíz de f y e. ¿Ok? Entonces, regresando acá, cuando yo tenga sin atiesadores, ¿no? Es que yo voy a tener que el h sobre tw debe ser menor o igual que 2,46 de la raíz de e sobre f y e. Y lo contrario también es cierto. Entonces, yo voy a necesitar atiesadores cuando h sobre tw sea mayor que 2,46 de la raíz de e sobre f y e. ¿Ok? Ahí voy a necesitar, obligado. ¿Ok? Si no, no necesito. ¿Ok? Entonces, quede claro eso. ¿Ok? Sin atiesadores significa que yo tengo h sobre tw menos que esto. Y con atiesadores debo de tener algo más esbelto. ¿Ok? Y si el perfil es rolado, de frente ya sale esto. ¿Ok? Pero ese es cuando es rolado. ¿Ok? Que en nuestro caso va a ser muy improbable, porque la mayoría de nuestras vías las tenemos que fabricar. Tenemos que hacerlas con planchas. ¿Ok? Entonces, regresemos a la norma. ¿Cómo entonces nosotros hallamos el CB1? Primero tenemos que hallar el valor de KB. ¿Ok? El KB va a valer 5.34 si no tengo atiesadores, y el KB va a valer 5 entre 5 sobre A entre H al cuadrado, ¿ok? Si tengo atiesadores. Y va a valer 5.34 si A entre H es mayor que 3, ¿ok? Esa es la clave. ¿Ok? Entonces, ese valor de KB es lo primero que tengo que hallar. ¿Ok? Entonces, lo que tengo acá, vamos a usar todo esto, saquemos esto. Entonces, lo que vamos a hallar primero, como se dice ahí, entonces yo tengo el caso en que no tengo los atiesadores, ¿no? Esto debería ser negro, ¿no? El primer caso, sin atiesadores, KB es igual a 5.34, ¿ok? Y con atiesadores, entonces vamos a ponerlo en celeste, con atiesadores, entonces KB va a tomar un valor de 2.5 más 2.5 entre A entre H. ¿Ok? Entonces, perdón, 5 entre
5 sobre A entre H al cuadrado. ¿Ok? Eso va a ser va a cumplirse, ¿no? Para valores de A sobre H menores o iguales que 3, ¿ok? Y va a ser, y KB va a ser igual a 5,34, es decir, ya no sirven de nada los atizadores, ¿ok? Si yo tengo un A entre H que sea mayor que 3, ¿ok? O sea, no sirven de nada los atizadores, ¿ok? Solamente están ahí para evitar que se pandee, en ese caso, el alma, ¿ok? Entonces, ya tengo los atizadores, ¿ok? Entonces yo necesito ahora definir un par de límites. Hay dos límites que debo definir según la norma, ¿ok? Para calcular el CB1. El CB1 puede tomar estos valores que se muestran acá. Tengo un límite de 1/10 raíz de KB entre F y E, ¿ok? Y tengo cuando se supera ese límite, ¿ok? Entonces, si yo tengo ese valor, una vez determinado el KB, una vez que yo determine el KB, entonces yo puedo decir, debo de evaluar el límite o el umbral, que es 1/10 de la raíz, ahí, se me salió esto, de la raíz de KB por E entre F y E. Ese es mi límite, mi umbral, ¿ok? Entonces, una vez evaluado ese límite, yo puedo decir H sobre TW es menor o igual que el límite, ¿ok? Le voy a llamar límite a eso, ¿ok? Entonces, si eso es cierto, CB vale 1. CB1 vale 1. Y el otro caso es H sobre TW. ¿Es mayor que el límite? Entonces, en ese caso, CB es igual al límite 1/10 raíz de KB E sobre F y E dividido el límite entre HTW. ¿Ok? Ese sería mi valor. ¿Ok? Entonces, con eso yo tengo el valor de CB1. ¿Ok? Y con eso ya tendríamos la resistencia de una viga que no necesita atiesadores. La otra palabra que se usa también para los atiesadores es rigidizadores, ¿ya? Pero el rigidizador yo lo entiendo más como, como una traducción
del, del inglés al español. Nosotros tenemos un Spanglish que fue generado a principios del siglo pasado, ¿ok? Cuando la Southern Peru Cooper Corporation, ¿no?, empieza a trabajar en Cerro de Pasco, ¿ok? Entonces, en esa época, los ingenieros vinieron de Estados Unidos, los ingenieros de minas, a hacer las exploraciones, y empezaron a trabajar con los ingenieros de minas de la UNI, ¿ok? Y ellos empezaron a hacer un lenguaje, ¿no?, que no es realmente rígido, ¿ok? Sino muy flexible, traducciones muy, muy simpáticas. Por ejemplo, hay lo que se llama las plata bandas, ¿ok? Así se le conoce. Ustedes van a encontrarlo inclusive en la norma. ¿Y qué cosa es una plata banda? Es una traducción del band plate, ¿ok? Como en los planos americanos decía band plate, ¿no? Acá lo cambiaron y le dijeron plata banda, ¿ok? Al atiesador, el atiesador le pusieron así, lo bautizaron como atiesador, la gente de la UNI. Por eso es que otras universidades no usan ese término. Siempre van a referirse como el rigidizador. Yo les pido a ustedes, les imploro, que conserven nuestras costumbres y a todo lo que es una platina o placa perpendicular a un alma, ¿okay?, y que le va a ayudar al alma para que no se pandee, llamémosle siempre, como siempre se le llamó en la UNI, atiesador. No le llamen rigidizador. Ese es un término que no es de la UNI. Y ya le digo, les estoy contando la historia, la tradición. ¿Okay? Entonces, esos ingenieros peruanos, ¿okay?, que trabajaron con los americanos, y después ya los americanos se fueron, se quedaron los peruanos. Quedaron esos nombres, ¿ok? Esos nombres que se han conservado en el tiempo. Yo les pido que los conserven, porque es parte de nuestra historia. La Escuela Nacional de Ingenieros, que hoy día es la UNI, ¿ok? La primera facultad que tuvo fue la de Ingeniería de Minas y Civil, ¿ok? Porque era Ingeniería Civil y Minas juntas, ¿ok? Después ya Civil y Minas cada una por su lado, ¿ok? Pero en un principio era junto, ¿ok? Entonces conserven eso y siéntanse orgullosos de nuestra historia como universidad. Ok, entonces decía esto, ¿no? Con esto uno puede hallar el CB1, y si sabe el CB1, entonces uno ya puede saber cuál es la resistencia, ¿ok? Entonces, ojo, este es el primer caso, cuando yo no tengo flujo de corte, ¿ok? Entonces, con esto yo puedo ya diseñar vigas por corte, ¿ok? Entonces, si yo le hubiera puesto a esto algunos números, ¿ok? Por ejemplo, si yo hubiera puesto a esto un valor, no sé, vamos a poner 20 kip, ¿ok? Si le hubiera puesto 20 kip, esto hubiera sido 10 kip, ¿cierto? Y su momento hubiera sido, ¿cuánto hubiera sido? P medios por L medios, ¿no es cierto? PL cuartos, ¿ok? Ese hubiera sido su momento. ¿Ok? Entonces acá hubiéramos tenido, ¿cuánto? 20 entre 2 por, vamos a decir que nuestro L
L medio si hubiera sido, ¿qué le ponemos? 100 pulgadas, no, mejor 210 pulgadas y 210 pulgadas, ¿ok? Entonces esto lo voy a multiplicar por 210, ¿ok? Ese sería el L medios, ¿ok? Y me daría un momento que sería, esto sería 10, o sea, esto sería 2100 kip pulgada, ¿ok? Entonces, si yo quisiera diseñar la viga, ¿ok? Entonces lo primero que siempre vemos es la flexión y después chequeamos el corte. ¿Por qué? Porque la flexión es más sensible, ¿ok? Y es la que manda, en cierta forma. Entonces, si fuéramos nosotros a nuestras hojitas, ¿ok? Esta, tengo esta hojita. Voy a borrar esto. Ah, no, espérate. Voy a salvarla con otro nombre. Siempre hay que salvar con otro nombre. Vamos a decir, este es corto. Pues ahora sí voy a borrar esto. Sí. Y me quedo con la hoja esta de compacidad. Que teníamos ya todo listo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto era mi luz? Yo dije que era mi luz. ¿Dónde la puse? Acá. Mi luz dije que era de... La luz total sería 420 pulgadas. ¿Ok? Entonces voy a poner acá 420 pulgadas. ¿Ok? Mi pealte debería ser de 17. ¿Ok? Ojo, esto de acá está con L entre 24, pero 420 pulgadas por 2.5 entre 100 me daría 10 metros. ¿Ok? Entonces, 10 metros sí todavía es válido entre 24, era hasta 12, ¿no? Entonces yo puedo decir, esto que para mí puede ser 18. ¿Ok? Entonces, y si mantengo ese 316, ¿ok? Yo tendría un alma compacta, ¿ok? Y tendría un ala no compacta. ¿Ok? El momento, ya sabemos, acá está saliendo 1121,05. ¿Cuánto necesito? No me acuerdo. Necesito 2100. Ah, ok, entonces esto se va a quedar chico. ¿Ok? Porque acá simplemente me fijo en la afluencia, ¿ok? Y el momento plástico por el phi me da 1121. Entonces yo necesito 2100. No, no va. Eso quiere decir, lo hago crecer. No, no lo hago de 18, lo hago de 20, o de 19 de repente. A ver, si lo hago de 19, tengo 1300. No, no va a dar. Eso quiere decir que tengo que cambiar de espesor. Voy a decir que tenga un cuarto. Entonces, todo lo voy a cambiar a un cuarto. ¿Okay? Acá también voy a hacerlo de un cuarto. ¿Okay? Entonces, ahora sigo teniendo no compacto. Ahora tengo 1700. Digo, ¿qué pasa si le pongo 20? Me zampo a 20. Tendría 1900, pero no estoy llegando. Entonces cambio al siguiente espesor. Me voy a ni un cuarto, voy a 516.
Me voy a 5/16. Acá también. 5/16. Aquí también. 5/16. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, una sección que es compacta. ¿Ok? Que tiene un H sobre TW 62. ¿Ok? Esa es la sección que tengo. Y tengo en momento, tengo 2384. Ah, le voy a poner este momento último, para mí era, ¿cuánto era mi momento último? 2100. ¿Ok? Entonces voy a poner acá los 2100. El pandeo lateral, voy a suponer que solamente está apuntalada con un LB de 210, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo pongo acá? El LB es 210, ¿ok? Voy a poner que el CB valga 1, y fíjense cómo se cae por pandeo lateral torsional, ¿ok? Con ese 210. Entonces yo quiero levantarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el LR me sale 172. ¿Ok? Entonces yo quiero levantarlo para que sea la fluencia. Seguramente tendría que sacar yo el CB. ¿Ok? Entonces, acá simplemente lo puedo reducir a la cuarta parte del LB. ¿Ok? Entonces lo hago 105. ¿Ok? Entonces levanta a 1700. No voy a llegar con eso. Tendría que reducirlo aún más, mi arriostre. Ahí viene el problema. ¿Cambio de perfil o le pongo el sistema de arriostre? Yo digo, no, yo no quiero cambiar el perfil. Yo no quiero poner tanto sistema de arriostre. No quiero gastar en sistema de arriostre, entonces cambia el perfil. Entonces este 20 lo pongo 21. ¿Ok? Y si lo pongo 21, sube a 1800. ¿Ok? Si lo pongo en 22, entonces sube ¿a cuánto? 2700, y este subió a 2000. ¿Cuánto necesito? 2100. Oh. Lo siguiente sería ya, porque de 5/16 ya me tengo que tirar a media. 7/16 casi no hay. ¿Ok? Entonces yo no quiero llegar a media, entonces puedo poner un ala de 8. ¿Ok? Si le pongo el ala de 8, subí a 3000. Y este llegó a 2600. ¿Ok? Entonces, eso sí me cumple. Acá estaría en 2700. Acá es 2600. Entonces, por pandeo lateral torsional, dice. Okay. Si le cambio esto, este está le había puesto 105, L cuartos, ¿no? Le había puesto ahí, ¿no? Esto, ¿dónde está la longitud acá, no es cierto? Si le pongo 420, fíjense, entonces eso se cae, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Ok? Entonces voy a arrastrar, pero voy a arrastrar menos. Si voy a la mitad, ahí sí, ahí llegamos a, ¿cuánto? 1900. ¿Ok? Entonces, al tercio. Vale. Al tercio no, al cuarto. Ok, ahí sí me cumple. ¿Ok? Esa sería la condición. ¿Ok? Entonces ahora, yo ya sé, esta viga tiene un alma compacta, ¿ok? Con 68,4. Entonces, esto ha tenido 8, 5/16, ¿ok? Y 21/38 como H, ¿ok? Entonces, acá voy a tener, vamos a hacer este ejemplo.
Tengo que salir un ratito. Salimos de acá, regresamos y volvemos a entrar. Es una falla esta cosa, ¿no? Ok. ¿Cuánto le dije? 21:38. Entonces, estoy proponiendo una viga, ¿no? Que tiene 8 por acá, que tiene 5:16 por acá, que superalte su H es 21:38. Y acá también tengo 5:16. Y aquí esto también tiene 5:16. ¿Ok? ¿Ok? Entonces su AW sería 21:38 por el 5:16, ¿cierto? Entonces el AW sería, vamos a ver, diría yo 21:38 por 5/16. 6:68 sería el AW. ¿Okay? Pulgadas al cuadrado. ¿Okay? Decía que este tiene un H sobre TW, que sería 21:38 entre el TW es 5:16. ¿Okay? (21:38) entre .3125, que es 5:16, son 68,42. ¿Ok? Eso es lo que tengo como H sobre TW. ¿Ok? Entonces, si yo digo que no tengo atiesadores, el KB valdría 5:34. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una línea acá. En este ejemplo, yo diría, ok, acá en la figura, yo no veo que tenga atiesador. ¿Necesito atiesador? Okay. Como lo comenté acá, tengo que ver 2,46 raíz de E entre F y Y. Okay. Entonces, 2,46 por la raíz de E entre F y E me va a decir si necesito o no atiesador. Okay. Estoy trabajando con un acero A36, entonces yo tengo 28,38 por 2,46. Eso me da 69,8. ¿Ok? 69,82. Podríamos. 82. ¿Ok? Entonces 68 es menor que 69,82. Eso quiere decir que esto puede ir sin atiesador. ¿Ok?
va sin atizador. ¿Por qué? Porque está cumpliendo, pues. 68 es menos que 69, con la justa, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que KB sería igual a 534, en este ejemplo, ¿ok? Entonces, el límite, ¿cuánto sería? En el ejemplo. Voy a continuar. Acá está mi ejemplo. ¿Ok? Mi límite sería entonces, en ese caso, sería 1/10 de la raíz de 534 por 29.000 entre 36. ¿Ok? Ese sería mi límite. Aproximadamente, vamos a ver cuánto sale. 534 por 29.000 entre 36. La raíz de eso me sale 65,58 y eso por 1.1. 72,14. ¿Ok? Esto sería 72,14. ¿Ok? ¿Cuánto es mi H sobre TW? Mi H sobre TW era 68,42. ¿Ok? Entonces, yo tengo H sobre TW, para mí, es 68,42. Y este valor es menor o igual que 72,14. ¿Ok? Entonces, como esto es cierto, CB vale 1. CB1 es igual a 1. ¿Ok? Como CB1 es igual a 1 y no tiene atizadores, entonces su resistencia es la que está acá. Esto vale 1. Yo tendría 0,6 de FYAW. Y el phi vale 0,9 porque no es rolado. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi resistencia. ¿Ok? Entonces mi resistencia aquí sería, en este caso, el phi por Bn sería 0,9 de 0,6 por 36 por el área. En este caso, ¿cuánto era el área? 668. Y esto por 1. ¿Ok? Que es lo que valía el CB. Entonces el phi por Bn sería igual a, vamos a ver, yo tendría 0,9 por 0,6 por 36 y por 6,68. 129,85 kips, ¿ok? Si no me he equivocado. ¿Ok? 129,85,9, ya, 86 kip, ¿ok? ¿Cuánto era mi demanda? Mi demanda era medios, ahí lo puse, ¿no? Esa era mi demanda, ¿no? Pero el P había dicho que era, o sea, 20, ¿no? Entonces, este P medios es 10 nada más, ¿ok? 10 kip, ¿ok? Entonces, mi demanda, en este caso, 10 kip en mi BU es menor o igual que mi FIBN. Mi FIBN que es 129.
0,86. Entonces yo puedo decir, como estos dos se cumplen, entonces mi viga está bien por corte. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso para la verificación por corte. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido un valor mayor de peralte? Entonces hubiera tenido que optar por usar el otro caso, ¿no? El otro caso que era ¿no? La relación entre el límite y el H sobre TW. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo es que yo tengo que usar entonces los atizadores? De repente yo podría haberle puesto atizadores a esto. Sí, se pudo haber puesto atizadores. ¿Por qué? Porque está bastante cerca al límite. ¿Ok? Recuerden que en el Perú, lamentablemente, nos falta mucho en educación. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes problemas es la falta de educación. Cada uno de ustedes, cuando vayan al interior del país, o cuando vayan a la periferia nada más de Lima, se van a dar cuenta que hay muchas cosas por hacer, ¿okay? En este país. Y lo principal es enseñarle a los niños, porque esa es la generación que le vas a cambiar la mentalidad, ¿ok? Y a los jóvenes también. Porque mientras que eso no ocurra, entonces el país no va a cambiar. El peruano es muy trabajador, pero lamentablemente es muy informal, ¿ok? Entonces, eso hace que la ley no se respete, lamentablemente. Y hasta en la universidad, fíjense, ¿no? Cuando les dije a la hora del examen, hay que mandar el examen antes de para ustedes era de las 4, ¿ok? Y yo había puesto en el sistema 4:10, no había puesto a las 4:10, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan una holgura, ¿ok? El que se demoró mucho, qué sé yo, ok, tiene 10 minutos más en caso de que la conexión de internet esté mala, pero el examen había terminado 1/4 para las 4, ¿ok? Entonces había 25 minutos para enviarlo, ¿ok? Pero aún así, hubo alguien que no lo envió, supongo, ¿ok? Porque a las finales, por ahí alguien no llegó a mandar. Y me lo mandó al correo. Cuando me lo mandan al correo, yo simplemente lo transferí al centro de cómputo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era 1 minuto de retraso. ¿Ok? Y yo dije, me puse en la posición del alumno. Y dije, no merece que el chico pase. ¿Ok? Entonces lo incorporaron. ¿Ok? Creo que no fue en este salón, fue en el otro salón, me parece. Sí, fue en el otro salón. Lo incorporaron. Pero ¿qué sucede? Me llama el centro de cómputo. Y me dice, doctor, le han mandado un virus venenosísimo. Me dice. ¿Ok? Entonces, yo no sé si lo mandaron con virus a propósito o el chico tenía su máquina eh, con virus, ¿ok? Entonces, bueno, el centro de cómputo se iba a comunicar con el alumno, ¿ok? Pero el punto es, no pueden estar usando programas de conversión que son ilegales, ¿ok? Cuando los programas legales tienen sus versiones demo o versiones para alumnos de universidades que son gratis. Así de simple, no hay que pagar. ¿Ok? Basta con que ustedes tengan un correo que dice edu, el programa es gratis, lo identifica. ¿Ok? Entonces, el dominio es lo que chequean. Si no tienen ese dominio, te lo van a cobrar, por supuesto. ¿Ok?
Pero si tienes un dominio que es edu, te van a dar el programa gratis con ciertas limitaciones, por supuesto, ¿no? ¿Okay? Que si quieres habilitar ciertas cosas, lo vas a tener que pagar, ¿no? Pero por eso está el Adobe, ¿no? Que es el oficial, ¿no? Y que convierte los PDF en forma totalmente sana, ¿no? No tienes que subir a un servidor de un hacker para que te ponga virus para sabe Dios qué propósitos, ¿ok? Entonces, eso es lo que digo, se ha dado informalidad, entonces, ¿ok? Entonces, ¿cómo se subsana esa informalidad? Nada más que tratando de ser formales, usando tu software licenciado. Si no puedes comprarlo, pues usa las versiones demo, ¿ok? Pero lo estás aprendiendo a usar, ¿ok? Entonces hay que formalizarse, muchachos. Y eso es lo que hace que esta pandemia, pues, es una desgracia. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos nosotros que esta viga pudiese haber sido hecha con atizador. Entonces vamos a ponerle atizadores a esta viga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy muy cerca al límite, ¿no? Me da miedo esto. Podría entonces estar pandeando. Si vemos la flexión, acá habíamos visto la flexión. La flexión estábamos, que esto era compacto, ¿no? Estaba no bastante lejos, pero sí está debajo del límite. Pero el ala es no compacto. Entonces el ala sí está eh, cercana, vamos a decir, al lambda P, ¿okay? Pero tampoco es que podría ser inevitable que se dé algún pandeo, ¿ok? En especial, como hemos visto, se está muy sensible al pandeo lateral. Entonces, ojo con eso. Entonces, eso, vamos a ponerle atizadores, ¿ok? Podemos decir eso. Entonces, acá yo ya le había hecho la verificación por corte, ¿no? Acá está el 668, el H sobre W que me había salido, el KB, le había puesto 534, ¿ok? Esto me salía 7215. ¿Cuánto nos salió acá? 7215 dice que es 7214. Bueno, ahí está. ¿Ok? Y el CB salió 105, dice. Pero ese CB de 105, vaya, 7215 salió más, ¿no? ¿Y acá cuánto le hemos puesto nosotros? CB H sobre TW tiene 68, menor que 72. Sí, ¿y acá por qué le he puesto eso? Entonces acá me he equivocado, creo. Acá CB le he puesto, le puse la relación acá. Acá simplemente es 1. 129,85. ¿Cuánto está acá? 129,86. Ok, entonces acá está mi verificación por corte. Yo voy a ponerle acá sin atiesadores. ¿Ok? Pero, entonces, estoy cerca al límite, 7215, ¿no? Me dice, ¿no? El límite. Y acá, ¿cuánto habíamos dicho? Ah, no, estoy cerca al límite de los atiesadores, ¿no? No estoy tan cerca al límite de acá, pero yo les decía, ¿qué pasa si yo le pongo atiesador? ¿Okay? Entonces vamos a hacer un caso con atiesador, pero antes, permítanme, voy a tomar la lista antes de que me vaya a olvidar. Un ratito entonces.
Vamos a ver, entonces por acá. A ver, acá está. Jalar esto para este lado. Ahí está. Listo. Entonces hoy día, vamos a poner acá. Diseño de vigas por cortante. Listo, entonces todos y ahí los voy llamando. A ver, ¿cómo estamos? Entonces, a Aguilar Grandes y Aguilar Jiménez. Ahí están los dos Aguilares, gracias. Aguilar Medina y Alanya. Aguilar Medina y Alanya. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Alanya está por ahí. No está, parece. Presente, ingeniero. Ah, ok, gracias. Alarcón y Astusparia. Alarcón y Astusparia, gracias. Valdión y Bernilla. Valdión y Bernilla. Ok, gracias. Brañes y Cacho. Brañes y Cacho. Ok, Brañes, Cacho no está. Ok. De acá, Chambi y Damián. Chambi y Damián. Ok, gracias a los dos. Espinosa y González. O gracias a los dos. Mamani y Menacho. Mamani y Menacho. Menacho no está entonces. Gracias, Mamani. Ochoa y Pacheco. Ok, gracias a los dos. Palma y Payehuanca. Palma y Payehuanca. Ok, gracias, Payehuanca. Peña y Picón. Peña y Picón. Ok, gracias, Peña. Ponce y Retamoso. Ponce y Retamoso. Gracias, Retamoso. Rivas y Rivera. Rivas y Rivera. Rivas y Rivera. Gracias, Rivas.
Rodas y Salas. Rodas y Salas. Gracias, Salas. Salazar y Sánchez Butrón. Gracias a los dos. Suárez y Taboada. Suárez y Taboada. Gracias a los dos. Tacas y Torres. Tacas y Torres. Gracias, Tacas. Tacas y Torres. Ingeniero. Sí. Torres estás, sí. Tacas. Tacas no está. Ok. Valdivia y Zárate. Gracias a los dos. Para ver, voy a llamar a los que no me contestaron. Cacho. Menacho. Palma. Picón. Ponce. Rivera. Rodas. Y Tacas. Tacas está ahí. Ok. Listo. Entonces tenemos para ver. 2, 4, 6, 7. 7. Es 03, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. Ya está salvado esto. Entonces habíamos dicho que vamos a ponerle atizadores. Vamos a hacer el ejemplo, pero hemos decidido ponerle atizadores, porque estoy cerca al límite de necesidad de los atizadores, ¿ok? ¿Ya lo habíamos duplicado? No lo habíamos duplicado. Voy a duplicarlo. ¿Ok? Entonces acá voy a sacar esto. Y voy a resolverlo como si necesitase atizadores, ¿ok? Entonces, como es cosas de atizadores, lo voy a poner en celeste, ¿ok? Entonces, lo primero que hago es hallar KB. Entonces voy a decir acá, esta es una opción con atizadores. Entonces le voy a poner acá ¿qué necesito para los atizadores? Lo primero necesito es un supuesto, ¿ok? Siempre empezamos con que A es igual a H, eso es por lo general. También le puedo poner más, ¿ok? Pero usualmente decimos A es igual a H, ¿ok? Es un supuesto,
¿Ok? Entonces, asumo que A va a ser igual a H. ¿Ok? Si A fuese igual a H, ¿ok? Entonces yo tendría que A entre H es igual a 1. 1 es menor que 3. ¿Ok? Entonces, yo estaría en la primera fórmula. Entonces, yo estaría que KB sería igual a 5 más 5 sobre 1 al cuadrado. Entonces, KB sería 10. ¿Ok? Entonces, mi límite ahora sería 1/10 de la raíz de 10 por el E sobre el FY, que es 36. ¿Ok? Entonces, aproximadamente este valor me saldría, vamos a ver, yo tendría ahí, tendría 29.000 por 10, 290.000 entre 36, me sale 8.055, le saco la raíz cuadrada a eso y lo multiplico por 1.1. ¿Ok? Me sale 98,72 este límite. ¿Ok? Ese es mi límite. Y yo ya había puesto un H sobre TW, ¿ok? Que ya lo habíamos puesto, lo habíamos calculado antes, ¿no? El H sobre TW en la viga era de 68,42. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo 68,42. ¿Ok? Entonces yo tengo que el 68,42 es menor que el límite, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que CB1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando? Que voy a tener la misma resistencia. ¿Ok? ¿Le ponga el atizador o no le ponga el atizador? ¿Ok? Entonces, igual acá voy a tener entonces mi phi por Bn va a ser igual a 0,9 de 0,6 por el AB que era 6,8 me parece, 6,68. ¿Okay? 6,68 y eso por el FY y por 1. ¿Ok? Y ese valor nos va a dar el mismo valor, no ha variado. Entonces, le pusimos el atizador por gusto. Entonces sale esto 129,86. ¿Okay? 129,86. Keep. ¿Ok? Entonces, le hemos puesto el atizador por gusto. Podría ser una conclusión, ¿ok? Es decir, sí, estoy poniendo por gusto, ¿no? Pero realmente, ahora que vamos a ver el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos que ver? En el segundo caso tenemos que ver el caso B. Hemos visto el caso A nada más acá, ¿no? El caso B significa que yo tengo flujo de corte, ¿ok? Entonces, van a entender ahora por qué va a servir el atizador, ¿ok? Entonces vamos a duplicar esto.
Vamos a borrar todo esto. Y esto que está aquí, vamos a hacer el caso B, ¿ok? Entonces, el caso B se llama vigas con flujo de corte. Entonces, anteriormente, ¿no? Yo agarré y comenté, ¿no? Que teníamos un caso en el cual la viga, ¿de dónde salió esto? Habíamos dicho que la viga, en este caso, va a trabajar con los atizadores, ¿no? Entonces, voy a dibujar a la viga con atizadores, ¿ok? Porque este es el caso típico en el cual mi viga que tengo acá en elevación, ¿ok? Voy a dibujar en la elevación mi viga, y esta viga yo le he colocado los atizadores. Vamos a ponerle los atizadores. Los puse en color celeste, ¿ok? Entonces, acá estaban los atizadores. Ok, yo tengo mis atizadores que, como dije anteriormente, están espaciados cada A. Ok, eso fue lo que mencioné. Entonces, eso está cada A. Así, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que hay flujo de corte, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que en este caso voy a permitir que el alma se pandee. Así, el alma se experimente un pandeo entre los atizadores. ¿Ok? Entonces acá voy a ponerle uno más ahí para completar el dibujo. ¿Ok? Eso es lo que se supone. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podría darse el caso, ¿no? Que por el pandeo, en el caso de ejemplo que estábamos viendo, habíamos visto que esa viga era muy sensible al pandeo lateral torsional, ¿ok? Entonces yo podía decir, ok, esa viga, entonces cuando tenga la solicitud, ¿no? Si bien es cierto, estoy apuntalando, pero en la distancia no riostrada, yo puedo tener que, por supuesto, esta distancia no riostrada es mayor que A, ¿ok? Entonces, en la distancia no riostrada puede pandear lateralmente. Si llegase a la carga que produzca ese pandeo lateral, ¿ok? Entonces, en ese caso, se puede desarrollar este flujo. Y en pocas palabras, ¿qué significa esto? Esto significa que en un modelo matemático, ¿ok? Yo podría decir lo siguiente,
¿no? La viga, como ya es bastante peraltada, ¿ok? O sea, a medida que estos casos se dan cuando yo tengo vigas muy peraltadas, ¿ok? Entonces, una viga muy peraltada es ya de nuestro tamaño, pues, ¿ok? Los que viven o pasan por evitamiento, ¿ok? Deben de reconocer el puente que hay para que, para que cruce el tren, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? En evitamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En ese cruce se puede dar el caso en que se puede originar, vamos a decir así, que la viga esté teniendo pues peralte de 2 o 3 metros. ¿Okay? Entonces acá los atizadores es como que yo tengo puntales. ¿Ok? Así. Los atizadores están apuntalando. ¿A quién? Están apuntalando a las alas. ¿Ok? Para que las alas no se pandeen. ¿Ok? Esa es su función. Y apuntalando al alma. ¿Para qué? Para que no se mueva no se vaya a salir de su plano, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Y entonces el flujo de corte, uno lo puede idealizar como que toda esa zona es una diagonal, así, un par de diagonales. Entonces, esto significa mi viga realmente trabaja como si fuese un tijeral. ¿Ok? Entonces, en ese caso se dice, ok, esta viga o este elemento, ¿no? Vamos a decirle, va a tener un área equivalente, que es la diagonal, la longitud de la diagonal sobre 4, ¿ok? Multiplicada por el espesor. Ese va a ser el área de ese elemento. Entonces yo lo podría analizar como si fuese un tijeral a la viga, ¿ok? Esa es la situación. Entonces el flujo de corte significa eso, ¿ok? Entonces, si yo admito que tengo flujo de corte, entonces yo voy a trabajar ahora ya no con el CB1, yo voy a trabajar con el CB2. ¿Ok? Entonces, en la norma vamos a encontrar esta segunda parte. Acá, como esfuerzo en paneles interiores con A entre H menor que 3. O sea, el A entre Ingeniero, H tiene que cumplir menor que 3, ¿ok? De todas maneras. ingeniero, Sí. me parece que no está compartiendo su pantalla. Perdón. ¿Ok? Entonces, como le decía, ¿no? Lo que está ocurriendo acá, ¿no? Es que mi viga está trabajando para que se produzca el pandeo entre los atiesadores. Ese pandeo entre esos atiesadores se puede idealizar como que los atiesadores son puntales, están apuntalando a las alas y al alma también, ¿ok? Y el alma es un panel de corte. El panel de corte lo puedo idealizar con un par de bielas. Y esas bielas tienen un área equivalente que sería la longitud de la diagonal dividida entre 4 multiplicado por el espesor. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo podría tratarlo teóricamente, digamos. ¿Ok? Pero si yo tengo pues un programa como el SAP, ¿no? Yo podría idealizarlo
cada una de estas planchas como un elemento shell, ¿ok? Entonces como un elemento área, y podría investigar qué es lo que pasa con ese flujo de corte fácilmente. Bien, entonces les comentaba que en el caso en este caso, entonces yo tengo que trabajar con esta sección 2, que se refiere al caso en que el A entre H es menor que 3 y voy a tener un flujo de corte, ¿ok? Entonces, en este caso, como ven, ¿no? Si yo tengo H sobre TW menos que 1/10 de KBE, ¿no? Entre FY, el BN de frente es 0,6 por FY por el AW. Sí, o sea, este es el límite, ¿ok? Ese mismo límite me va a dar estas dos opciones, ¿no? Una, cuando yo tenga que se cumple que dos veces el área del alma entre el área de las alas, la suma de las áreas de las alas en compresión y en tracción, fuese menor que 2.5 y a la vez el H sobre BF de compresión sea menor que 6. ¿Ok? Y el H sobre el BF en tracción sea también menor que 6. Si se cumplen estas tres cosas, entonces el BN se calcula con esto. ¿Ok? En función del CB2. ¿Ok? Y si no, se calcula con esto. ¿Cómo se calcula el CB2? ¿Ok? Igual que en el otro caso, es en función del H sobre TW y del límite. Lo que pasa es que ahora aparecen dos límites. ¿Ok? Hay un límite que es 1.10 y el otro límite que es 1.37. ¿De quién? Del KB. El KB sí es igual, ¿ok? Como lo dice acá mismo, ¿no? El valor de KB, ¿no? El valor nominal, ¿no? Es el mismo, ¿ok? Entonces, usualmente lo que nos dice esto, ¿no? Se dice que el valor BN, ¿ok? Es permitido que sea tomado como el mayor valor, ¿no? De los valores entre G21 y G22. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo el KB definido como lo tengo en G21. ¿Ok? Pero el KB, eso me va a dar un valor de CB1. ¿Ok? Si yo uso si yo uso el G21, ¿ok? Entonces yo voy a tener un valor, ¿no? De CB1, ¿ok? Eso lo hemos visto antes, ¿no? Este KB me sirve para el CB1, pero acá no, acá yo voy a usar el CB2. Entonces, con ese mismo valor de KB, yo evalúo los dos límites, el límite de 1.10 y el límite de 1.37. Y según eso, yo voy a obtener mi valor de CB2. Y con ese valor de CB2, yo voy a calcular cuánto es que vale la resistencia. En ese caso, con flujo de corte. ¿Ok? Ese es el proceso. Entonces, el KB es igual. Entonces, si yo hubiera dicho que quiero la resistencia con flujo de corte en nuestro ejemplo, ¿ok? Yo ya sé que como el KB es el mismo, ¿ok? Entonces voy a tener el mismo límite. Y me va a salir esto, ¿ok? Como BN, que es el valor que ya habíamos calculado. Entonces, con flujo de corte o sin flujo de corte para esa viga, me va a dar eso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una viga que tiene mucho cortante? Entonces, ahí voy a tener mucha alma, ¿ok? Entonces, cuando tengo mucha alma, la única forma de darle más resistencia a la alma es incrementando el AW. Recuerden, si yo tuviese una viga, ¿ok? Voy a cambiar de viga. ¿Okay?
Si yo hubiera considerado una viga como esta, si yo hubiera considerado que mi viga era una viga simple, pero hubiera tenido una carga repartida, ¿ok? Si mi carga hubiera sido repartida, una carga W, entonces yo voy a tener acá una reacción de WL medios, y acá también, ¿ok? Y cuando tenga el cortante va a ser WL medios por acá y WL medios por acá, y esto va a venir con una recta. Así. Eso quiere decir que el valor B que yo tenga a una distancia X va a ser variable, ¿no es cierto? En este caso, ¿ok? Me ha salido chueco, ¿no? Pero vamos a borrarlo. Ok, entonces mi valor de B me va a salir, vamos a ver, ojalá que no se me vaya el lapicero. Bueno, me salió menos chueco. Eso es lo malo. Ya, entonces, este valor de B es variable. ¿Ok? Entonces, en cada uno de estos, si yo dibujase mi diagrama acá, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que esto va a venir así, ¿no? ¿Ok? Y va a continuar, ¿no? Entonces, en cada uno de estos yo voy a tener un valor diferente de B. ¿Ok? Por ejemplo, si a esto le llamase A, a esto le llamase B, a esto le llamase C, a esto le llamase D, ¿ok? Entonces yo voy a tener un corte A, un corte en B, un corte en C y un corte en D, ¿no? Entonces cada corte, si ustedes se dan cuenta, es diferente. Entonces, yo puedo tener un valor de BU, porque esto que está refrescando, esto está representando el valor de BU, ¿ok? Yo puedo tener un valor de BU, ¿ok? Que sea muy grande en el apoyo, pero después del apoyo ya tiene un valor razonable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo reforzar el alma. Yo puedo ponerle, como les decía, un band plate o una plata banda encima de esto y le hago crecer en grosor. ¿Ok? Y con eso yo podría mejorar la capacidad de mi cortante. ¿Ok? Bien, vamos a quedarnos ahí, ya me pasé de la hora. Disculpen. ¿Ok? Entonces nos vemos el día miércoles. ¿Ok? Cuídense bastante, ¿no? Y nos quedamos ahí entonces. Muy buenos días con todos, que les vaya bien. ¿Qué dice? ¿Este jueves habrá seminario? Sí, un seminario. Más que todo, cómo va el trabajo. Fíjense, cualquier consulta del trabajo también la pueden ver. Ok, buenos días con todos, hasta luego, cuídense bastante.